cielo y la tierra creó, de la tierra Él nos levantó, aliento sopló, su imagen nos dio y en su reino Él nos abrazó. El cielo a la tierra amó y la tierra su amor traicionó. El cielo lloró, pecado manchó el propósito de la creación. El cielo y la tierra nació, de su trono a un pesebre llegó, como hombre creció, el Hijo de Dios al perdido su amor extendió. El cielo a la tierra besó, con milagros su gloria mostró, enfermo sanó, hambriento sació, como fuego en la noche brilló. Aleluya, nos redimimos, cantamos. Aleluya, desde la tierra adoramos. Aleluya, los redimidos cantamos. Aleluya, desde la tierra adoramos. El cielo y la tierra murió, cada gota de sangre vertió, clamando perdón para el pecador. En la cruz la esperanza venció. El cielo y la tierra triunfó, del infierno las llaves tomó. En gracia y justicia Él resucitó, toda gloria a Jesús nuestro Dios. Aleluya, los redimidos cantamos. Aleluya, desde la tierra adoramos. Aleluya, los redimidos cantamos. Aleluya, desde la tierra adoramos. Eres el cielo en la tierra, trae tu lluvia, Emmanuel. Eres el cielo en la tierra, trae tu fuego, Emmanuel. Eres el cielo
del cielo a la tierra bajó, el Espíritu Santo llegó. Lo puedes sentir en cada latir, despertando su reino en ti. El cielo a la tierra vendrá y la historia completa será. Pero al esperar podemos cantar, el cielo en la tierra aquí está. Feliz día para todos mis amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Hoy yo quiero compartir con ustedes un tema sobre cómo vencer la tentación. Nosotros diariamente, en nuestro diario vivir, estamos enfrentando tentaciones, luchas, pruebas. Y la Biblia nos dice claramente cómo vencer la tentación, y eso es lo que yo quiero que veamos en este día. Vamos a empezar mirando 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 21 al 22. Dice así la palabra del Señor, el apóstol Pablo hablándole a Timoteo. Le dice, si alguien se mantiene limpio, estoy leyendo en la nueva versión internacional, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Huye de las pasiones de la juventud, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, juntos con los que invocan al Señor con un corazón limpio. En este capítulo 2, el apóstol Pablo está hablando a los cristianos y especialmente a Timoteo, que era una carta que Pablo le enviaba a su discípulo Timoteo. Le dice, hay características muy importantes en la vida de un cristiano, como es el esfuerzo, la fidelidad, el compromiso con el Señor, tener un propósito en la vida, el de agradar solamente a Dios, consagrar la vida al Señor, ser disciplinado. El apóstol Pablo en los primeros versículos habla de la importancia de la disciplina, la paciencia, pero sobre todo el apóstol Pablo habla acerca del dominio propio, que es tan importante en la vida cristiana. Bueno, en primer lugar, vamos a estar mirando, hermanos, qué es la tentación. Vamos a Santiago, capítulo 1, versículo 12 al 15. Santiago, capítulo 1, versículo 12 al 15. Le animo para que busque estos pasajes y podamos leerlo. Dice Santiago, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado o al salir de esa prueba, dice, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes le aman. Que nadie al ser tentado diga que es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando de sus propios deseos, malos deseos, lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando el deseo es concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. En la Biblia, esta palabra deseo en el griego es epitumía.
Esta palabra significa codicia. Hay una palabra que de pronto nosotros no la usamos mucho. Es una palabra extraña, que es concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Es un deseo fuerte, intenso, con ansiedad, algo que está fuera de control. Son los deseos de la carne, los deseos, como lo llama la Biblia, deseos mundanos, porque van en contra de los planes de Dios, de la palabra de Dios. Ahora, hermanos, el problema es que estos deseos de la carne, algo fuera de control, algo que no podemos dominar. No, el problema no está en lo que nos rodea. Nosotros siempre le echamos la culpa, no es que fulano de tal, no que esto, que aquello, que no, que yo iba pasando y vi. No, el problema no está en lo externo. El problema es algo interno, está dentro de mí. Y ahorita lo vamos a ver cómo el apóstol Pablo lo dice. Y ese deseo se activa por los sentidos. El olfato, el gusto, el tacto, la vista, la boca. Entonces, ese deseo se activa cuando nuestros sentidos se dejan dominar. Y es una lucha permanente. Ustedes recordarán que el Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles, a la verdad el espíritu está siempre dispuesto, pero la carne, esta naturaleza nos domina, se deja vencer fácilmente. Entonces, pero recuerden que vamos a estar mirando cómo vencer la tentación. La Biblia nos deja ver claramente. Ahora, pero hermanos, hay deseos buenos y hay deseos malos. Vamos a mirar, por ejemplo, algunos deseos buenos que nos menciona la Biblia. En Lucas capítulo 22, el versículo 14. Dice la palabra, está hablando Jesús, dice, cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Recuerden la última noche antes de Jesús ser entregado. Entonces Jesús les dijo, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Ahora, fíjense, Jesús tenía también deseos, pero eran deseos que no en ningún momento ofendían a Dios, en ningún momento iban en contra de la palabra, o era un deseo que podía dañar su cuerpo. Esa es la gran diferencia entre los malos deseos. El apóstol Pablo también en Filipenses capítulo 1, versículo 23, dice el apóstol Pablo, Filipenses 1, 23, me siento presionado por dos posibilidades. O lo que el apóstol Pablo está diciendo es, estoy en dos dilemas, no sé cuál escoger. Dice, el deseo de partir, o sea, de morir, de estar con Cristo, que es mucho mejor, dice el apóstol Pablo, o el deseo de estar aquí en la tierra por causa del evangelio, de los hermanos de la iglesia. Él también, el apóstol Pablo dice, yo tengo también este deseo, pero es un deseo que era para bien, que era para bendición, que era para la gloria del Señor. Ahí está la diferencia. Ahora, miremos, hermanos, lo que el apóstol Pablo decía acerca de su naturaleza, de la lucha interna que él sufrió, que él experimentó, y está hablando el apóstol Pablo, uno de los más grandes apóstoles de Jesucristo. Romanos capítulo 7, versículo 14 al 25.
Mire lo que dice el apóstol Pablo. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano o carnal, ¿no? Y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso, ya no soy yo ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, dice el apóstol Pablo, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta es la lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable, dice el apóstol Pablo. ¿Quién me podrá librar de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero con mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Ahora, hermanos, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es esa lucha que usted y yo continuamente estamos viviendo cada día. ¿Cuántas veces hacemos algo y después decimos, yo no quería hacerlo, pero me dejé llevar, me dejé dominar por mi naturaleza, me dejé llevar por un simple deseo, me arrastró? Ahora, es interesante, hermanos, que en la Biblia aparecen dos palabras que son totalmente diferentes: la prueba y la tentación. La Biblia nos deja ver que la prueba Dios la permite con un propósito: llevarnos a una madurez, a una perfección. La prueba es para que seamos formados, que nuestro carácter sea fortalecido y podamos crecer hasta llegar a la estatura, a la plenitud de Cristo. Jesucristo fue probado. Ahora, pero también viene la tentación, que la tentación viene de la carne, del mundo y de Satanás. Pero el problema con la tentación es que la tentación pone en evidencia lo peor de nosotros, nuestras debilidades, nuestra naturaleza pecaminosa, y revela realmente cuál es la madurez que nosotros tenemos. Ahora, dice Santiago, el pasaje que leímos anteriormente, dice que la tentación, dice Santiago, la tentación primero nos atrae, nos seduce y viene por los sentidos, ¿no? El cuerpo hay algo que nos atrae, que nos seduce. Pero luego, cuando yo me dejo dominar por esa atracción, entonces dice Santiago, se concibe o se engendra como una mujer que está en embarazo.
Esta es la idea. Entonces nos dejamos seducir y resultamos, digamos, embarazados de una situación que de pronto nosotros no la estábamos buscando, no la queríamos hacer, pero nos dejamos llevar por nuestra naturaleza. Ahora, dice Santiago, ¿cuál es el resultado? El resultado es que se llega a consumar el pecado, se llega a la práctica del pecado. Y entonces el resultado es la muerte, y la muerte no es otra cosa que la separación. Nos separa de Dios, nos separa de la palabra, nos separa de los hermanos en la fe. Y ahí se empieza a perder esa comunión con el Señor y perdemos la paz, perdemos el gozo. Recuerda que el salmista decía, devuélveme el gozo de la salvación. Ese es el resultado de cuando nos dejamos dominar por nuestra naturaleza. Por eso el Señor Jesucristo decía en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora, hermanos, es muy importante entender que en esa lucha espiritual que tenemos, la carne y el espíritu, hay una lucha permanente. Yo les animo, hermanos, a que lean el capítulo 8 de Romanos. Si ustedes leen todo el capítulo, ustedes van a encontrar cómo el apóstol Pablo está hablando allí de esa lucha permanente, lo que produce el espíritu, lo que produce la carne. Por eso es tan importante entender esto. Ahora, pero yo quiero, hermanos, y voy a terminar, voy a dejar el tema hasta allí. Mañana estaremos terminando, y mañana lo que vamos a estar mirando es cuál es el consejo de Dios, cómo vencer la tentación. Vamos a mirar qué nos dice la Biblia, pero también vamos a estar mirando mañana cuál es el resultado cuando nosotros logramos dominar, tener ese dominio propio, tener esa madurez y no dejarnos llevar por un deseo. Los deseos simplemente es algo que nos trae un momento de placer, de gusto, de alegría quizás, pero cuántas cosas perdemos. Por eso es tan importante entender esto. Entonces, hermanos, yo quiero invitarles para que tengamos un momento de oración y le pidamos al Señor que nos dé ese valor, ese carácter. Por eso la importancia de conocer la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice el Señor? ¿Cómo vencer? Vamos a orar. Amado Dios, en esta hora yo te doy muchas gracias por tu amor y tu fidelidad. Señor, gracias porque a través de tu palabra tú nos enseñas cómo ser vencedores. La Biblia nos dice que podemos ser más que vencedores por medio de Jesucristo. Pero también necesitamos el consejo de Dios, la palabra. La palabra es un arma poderosa para vencer toda tentación. Pero necesitamos tener en nuestra mente y en nuestro corazón esa palabra. Por eso, Señor, te pedimos que a través de tu Espíritu Santo nos des la sabiduría, la convicción, la firmeza
el dominio propio, que es obra también del Espíritu Santo, para vencer toda tentación. Tentación que puede venir del mundo, de las cosas que el mundo nos ofrece. Puede venir también por los deseos de la carne, o puede ser una tentación directa de Satanás para apartarnos, para destruir nuestra vida espiritual. Pero Señor, te pedimos que nos ayudes, que nos des sabiduría y nos capacites por tu palabra y por la ayuda del Espíritu Santo. Bendícenos, Señor, en este día. Te adoramos, oh Dios, te damos la honra y la gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en este día. Recuerden, mañana continuaremos el tema, si el Señor nos lo permite. Un feliz día para todos.